Bienvenidos una vez más a este programa titulado Pregunta a Pastor John, el cual es un espacio donde Pastor John Piper responde a las muchas interrogantes que le envían a través de su correo electrónico. Esta es una traducción literal de este programa para beneficio de nuestros hermanos y hermanas de habla español. Para saber más, visita la página web del ministerio desiringgod.org. La pregunta es la siguiente. ¿Puede un cristiano nacido de nuevo perder la salvación? La respuesta bíblica a esa pregunta es un no rotundo, claro, enfático, gozoso y glorioso. Una persona que ha nacido de nuevo no puede morir espiritualmente, no puede dejar de haber nacido de nuevo. Voy a ofrecer algunos argumentos bíblicos aquí, procurando ser lo más textual posible y no solamente teológico. La vida que se nos imparte en el nuevo nacimiento es precisamente vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Así que no nos dio una vida temporal, nos dio vida eterna. Ya estamos participando de la vida del siglo venidero. Aquí hay otra palabra crucial, a los que predestinó. Y esto proviene de Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora bien, la glorificación es el estado final de salvación permanente. Este versículo declara que todos los que son llamados, sin que nadie se pierda por el camino, son justificados. Y todos los que son justificados, sin excepción, son glorificados. Así que la respuesta es esta. Si has sido llamado, no puedes perder tu salvación. Y voy a argumentar que ser llamado y haber nacido de nuevo son categorías bíblicas idénticas. Seremos justificados y seremos glorificados porque hemos sido llamados, es decir, hemos nacido de nuevo. El tipo de llamado del que Pablo habla en Romanos 8:30 es como el llamado que Jesús le hizo a Lázaro cuando estaba en la tumba. Lázaro, sal fuera. Podemos ver esto en Juan capítulo 11, versículo 43. Jesús sabía que Lázaro estaba muerto y aún así lo llamó. Ese llamado creó la vida y eso es exactamente lo que sucede con toda persona que es cristiana. El llamado soberano de Dios creó la vida en nosotros. Eso significa que hay una promesa adjunto a ese llamado. Aquí tienes algunos textos que muestran esta conexión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos del 23 al 24 dice lo siguiente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La lógica aquí es clara. Si has sido llamado, Dios es fiel. Él te guardará hasta el último día. Y lo mismo en Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 8 al 9. Cristo os mantendrá firmes hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo. Así que ahora puedes regresar a Romanos 8:30 y ver por qué todos los llamados son justificados y todos los justificados son glorificados. Porque Dios es fiel. No se trata de algo automático, pero sí se trata de una obra activa de preservación por parte de Dios. Muchas personas piensan que la seguridad eterna es como una vacuna. Piensan, cuando tenía 6 años hice una oración y Dios me vacunó. Por lo tanto, no puedo contraer la enfermedad de la condenación. Pero esa no es la manera en que funciona.
Es más bien como entrar en una terapia de por vida con un médico que dice, eres mi paciente, harás lo que yo te diga y yo me aseguraré de llevarte hasta el final completo en el día final. Aquí tienes Jeremías 32:40, uno de mis versículos favoritos sobre la perseverancia. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Así que el nuevo pacto que Jesús compró con su sangre es un pacto de preservación. No se trata simplemente de seguridad en un sentido mecánico, es una preservación activa. Dios está activo en mi vida. Cuando le pregunto a las personas, ¿cómo sabes que seguirás siendo cristiano cuando te despiertes mañana por la mañana? Muchos se sorprenden con la pregunta y responden, bueno, ya sabes, es como ser humano. No, no es como ser humano. Mañana despertarás como cristianos porque Dios es fiel. Dios te despertará y Dios despertará en ti su fe. Aquí tienes un par de versículos más que destacan la fidelidad de Dios. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La razón por la que Pablo habla así es por la manera en que la fidelidad de Dios está ligada a su llamado y al nuevo nacimiento. O considera Judas 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Prediqué sobre este versículo hace un tiempo cuando a los 67 años estaba terminando mi ministerio pastoral. Me sentía abrumado por el hecho de que Dios me había guardado. Él me guardó. No permitió que cayera, ni que trajera deshonra a su nombre, ni que destruyera la iglesia. No miro atrás diciendo, qué buen muchacho fui. No, digo, asombroso. Más asombroso a Él que me guardó y me seguirá guardando. Esto deja, creo yo, solo una pregunta clave que las personas siempre tienen y que deberían tener. ¿Y qué pasa con aquellas personas que estaban en la iglesia? Fueron diáconos o ancianos y parecía que habían sido salvos en la universidad, pero ahora 5 años después lo han abandonado todos. Algunos incluso mueren en ese estado. ¿Qué pasa con ellos? Creo que hay 2 versículos clave que las personas deberían meditar profunda y seriamente. Primero, Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La expresión de nosotros en ese versículo sin duda significa nacidos de nuevo con nosotros, injertados en Cristo con nosotros, y ellos no lo eran. Parecían serlo, decían algunas cosas correctas, habían gustado los poderes del siglo venidero, Hebreos 6:5, pero no habían nacido de Dios. Además, Hebreos 6 es un gran obstáculo para muchas personas en cuanto al tipo de experiencias espirituales que alguien puede tener y aún así perderse. Pero creo que Hebreos 3:14 es un versículo clave en ese libro, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El autor no dice, si retienes tu confianza hasta el fin, entonces obtendrás una participación en Cristo. Lo que sí dice es, sabemos que hemos tenido desde el principio de nuestra vida con Cristo una participación en Él porque perseveramos hasta el fin. Esto significa que la perseverancia en la fe es la evidencia de que hemos sido unidos a Cristo. Y cuando esa perseverancia no se mantiene, entonces nunca tuvimos la seguridad verdadera. Y aquí está la clave. La seguridad, por lo tanto, no es automática. Es una seguridad arraigada en nuestra confianza en un Dios absolutamente soberano
y fiel a su pacto, quien entregó a su Hijo en favor de los pecadores, de modo que al mirar a Él, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Muchas gracias por escuchar este programa. Si tienes más preguntas, puedes enviarlas directamente al Pastor John visitando su sitio web desiringgod.org. Hasta la próxima.